Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a estas pequeñas charlas de emprendimiento y como estoy haciendo con todos los entrevistados, me gustaría que antes de nada empezaras por presentarte y presentar vuestro proyecto, que lo cuentes como tú quieras. Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. Yo soy Fernando Arancón, director del medio de análisis internacional El Orden Mundial. A nivel de estudios, yo estudié Relaciones Internacionales en la Complutense, luego hice un máster en la Autónoma de Madrid sobre inteligencia económica. Y básicamente, bueno, el Orden Mundial es como decía, un medio de análisis, pero también está enfocado a la divulgación, es decir, a contar los asuntos internacionales, que son muy complejos, de una forma sencilla y para que los entienda todo el mundo, y siempre bajo la premisa de la independencia, es decir, de tener diversificadas las fuentes de ingreso del medio, precisamente para no depender, como le ha ocurrido a muchos medios de comunicación, de fuentes como la publicidad, ¿no? Creemos que si tienes a nivel económico las manos atadas, eso lastra mucho la capacidad que tiene el propio medio de poder hacer nuevos proyectos o de mantener una línea independiente. Tú me decías hace un rato cuando charlábamos previamente a la entrevista que sois pioneros en cuanto a medios de pago y me decías que estáis ya camino de tener 3.000 suscriptores. Mm, Estás hablando de un medio de comunicación que tiene apenas 4 años. Esto yo creo que se puede calificar como éxito, pero creo que es un gran éxito cuando pensamos que vosotros os ocupáis de una materia muy concreta, que es todo lo que tiene que ver con la política y los acontecimientos internacionales. ¿Tanto vende este asunto, Fernando? Vende bastante y con los años ha vendido más. Nosotros empezamos como un blog súper amateur, pero de puro aburrimiento, en 2012, que eran años donde estaban las revueltas árabes de 2011, luego estaba la crisis económica con todo el tema de Grecia y demás, luego vendría, por ejemplo, la guerra de Ucrania, luego vendría el auge de Trump. Entonces, eran años donde estaban ocurriendo muchas cosas en el mundo y nadie las conseguía explicar bien, porque los medios ya habían empezado a recortar, por ejemplo, en coberturas internacionales, porque los corresponsales son muy caros. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer, ya digo, de manera totalmente amateur y sin ningún tipo de objetivo a largo plazo, que esto al final se dio de las manos, es explicar lo que ocurría en el mundo de una forma sencilla para que la gente de la calle lo entendiese. Igual un poco con lo que pasó con la economía, ¿no? Que en esos años de la crisis también surgieron muchos economistas para explicar términos económicos de forma sencilla. Y fue creciendo y al final nos profesionalizamos como medio. Pero luego, pues eso, cuestiones como, ya digo, el auge de Trump, el tema de la pandemia, han hecho ver a mucha gente que lo que ocurre en el mundo es importante y sobre todo porque afecta a nuestra vida. La sociedad española, por ejemplo, que está muy ensimismada sobre lo nacional, realmente no es demasiado consciente o lo ha sido de manera reciente que, por ejemplo, lo que pasa en Bruselas tiene un impacto en nuestra vida, lo que se decide en Washington, lo que se decide en Pekín, lo que se decide en Moscú, en muchas partes del mundo tiene un impacto. Y ahora con la pandemia, o por ejemplo con la crisis de Afganistán de forma más reciente, ha interiorizado mejor que, tampoco sin ser expertos, pero hay que estar un poquito interesados o un poquito puestos en lo que ocurre fuera. Entre el público que consume vuestros productos, por ejemplo, hay estudiantes. Mm, Estudiantes que entiendo que están cursando relaciones internacionales. Me imagino que también lo necesitan, por ejemplo, para historia, para política mm. internacional. ¿Ese entre vuestros suscriptores es el perfil dominante o no necesariamente? No, de hecho es algo que descubrimos cuando empezamos a lanzar el modelo de suscripción y a perfilar un poco quién se estaba suscribiendo. Esto ya era puro marketing. Nosotros pensábamos que nuestro público objetivo sería el de estudiantes, por ejemplo, de relaciones internacionales, de políticas, de historia y demás, o profesionales que se dedicaban a ello. Y descubrimos que no, que mucha gente, por ejemplo, eran médicos, eran arquitectos, eran ingenieros, eran profesiones liberales o técnicas, por así decirlo, o del ámbito sanitario, por ejemplo, que tenían un capital cultural alto y les gustaba estar enterados de lo que ocurría en el mundo, de lo que ocurría en la política, pero lo que pasa es que no estaban, no tenían los conocimientos, el bagaje académico, no habían hecho una carrera relacionada con ese ámbito. Pero al final a un médico le interesa saber lo que está pasando en el mundo, a un ingeniero le interesa saber lo que pasa en el mundo. Oye, ¿cómo llega alguien que estudia relaciones internacionales a montar un medio de comunicación? Parece que te has ido a otro mundo diferente al tuyo, o a lo mejor es que no están tan alejados. Esto yo lo digo siempre y es un hobby que se fue de las manos, o sea, lo resumo así. Como esto empezó de manera totalmente amateur y tenía mucho éxito porque nos empezó a seguir miles de personas en redes sociales, con el paso de los años nos dimos cuenta que básicamente esto consumía tanto como un trabajo, pero no estaba reportando nada porque era por amor al arte, era un hobby.
Entonces ahí en ese momento nos planteamos, oye, si esto no está consumiendo tanto tiempo, creo que tenemos dos opciones, que es o bajar un poco el ritmo y dejarlo como algo amateur y donde cuando nos apetezca escribimos aquí, o realmente lo profesionalizamos. Y varias personas que estamos en el proyecto decidimos como dar ese salto, arriesgarnos a decir, vale, vamos a pensar, a diseñar un plan de negocio, todo esto sin tener ni idea, porque yo no he estudiado nada de económicas, ni de ADE, ni nada, nada. O sea, era investigar por internet, preguntar a familiares o conocidos que hubiesen montado empresas o que hubiesen estudiado marketing y tal, a ver cómo se hace esto. Y decidimos ahí eso, organizar un plan de negocio, constituir la empresa y a partir de ahí pues empezar a funcionar y que al final es un camino de aprendizaje. Volvamos atrás en el tiempo, ese momento en el que decidís profesionalizaros. Mm. Aquí uno puede o tener mucho dinero y arriesgarlo, o pedírselo a la familia, amigos o algún tonto que pase por allí, como dicen en los manuales de Mm. emprendimiento, o como hicisteis vosotros, recurrir al crowdfunding. Y os funcionó. O sea, había gente interesada en que vosotros existierais. Claro, nosotros no teníamos ahorros o nosotros no somos ricos, ni mucho menos, somos gente humilde. Entonces, lo que nos planteamos es que, bueno, básicamente había, además también era por una cuestión de marketing, es decir, que no era solo por poner dinero encima de la mesa, sino decir, vale, esto es algo que no ha hecho nadie en España o en español todavía, porque al final nosotros también tenemos buena parte del público es latinoamericano. Nadie ha hecho esto en español. Entonces, vamos a testear la idea antes, a nivel de marketing, vamos a testear si este proyecto, si esta idea realmente vende, y eso lo hicimos a través de un crowdfunding. Esto lo hicimos entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, si no me equivoco. Y básicamente pedimos 40.000 euros, que era lo que nosotros estimábamos que nos llevaría a funcionar el primer año, que era el de aguantar hasta conseguir ser rentables, y a partir de eso lanzarnos. Entonces, 800 personas nos financiaron y conseguimos sacar los 40.000 euros y con ese pico de dinero conseguimos aguantar ese primer año hasta que las suscripciones empezaron ya a aportar lo suficiente como para ser sostenibles económicamente y a partir de ahí es donde hemos empezado a crecer. Oye, ¿cuál es el modelo de negocio en este momento? Básicamente la suscripción, ¿le dais alguna presencia a la publicidad? ¿Tenéis tal conocimiento, tal know-how, como se dice, como que para poder convertirlo en algo rentabilizable? Explícanos. Bueno, creo que no tener ni idea por nuestra parte es una ventaja y a la vez una pega, evidentemente. Nosotros hemos focalizado mucho al menos en que la base fuesen las suscripciones. De hecho, ahora más del 70% de nuestra recaudación, de nuestros ingresos, provienen de las suscripciones. Eso ya digo, creo que nos da una base sobre la que trabajar. Son unos buenos cimientos, porque al final no tenemos una dependencia económica muy clara de una sola fuente. Al final, si tenemos 3.000 suscriptores, son 3.000 fuentes económicas diferentes sobre las que se sustenta nuestro proyecto y eso nos da mucha seguridad. Es cierto, por ejemplo, que como también tenemos colaboraciones en radio o en televisión, también nos aportan una pequeña parte de ingresos. También tenemos un poquito de publicidad, pues otra parte de ingresos. También damos cursos, charlas, conferencias, otro poquito de ingresos. Entonces, al final tenemos la gran mayoría del dinero sobre las suscripciones y luego el 30% restante también diversificado sobre, bueno, sobre otras líneas de ingreso. Pero creemos que es, al menos para el inicio, establecer unos buenos cimientos y luego ya empezar a construir sobre eso, sobre pues, proyectos que iremos sacando en el futuro. Pero creemos que al menos la base ya la tenemos asentada y eso nos da mucha tranquilidad. El orden mundial está creciendo. Me decías que estáis contratando gente Uh -huh. porque hay un crecimiento orgánico y una necesidad. Aquí te están viendo estudiantes de periodismo, estudiantes de titulación doble de relaciones internacionales. Por curiosidad, ¿qué buscáis en ese tipo de contrataciones? ¿Qué conocimiento necesitáis? Bueno, nosotros por un lado tenemos a los colaboradores, que es gente freelance que está trabajando por su cuenta, puede colaborar en otros medios, al final son especialistas, pues o en países concretos, o ahora que vienen, por ejemplo, las elecciones en Alemania, pues gente que sepa sobre Alemania, o sobre temas, por ejemplo, ahora que se estila mucho la cuestión de la tecnología, inteligencia artificial, 5G y demás, pues también especialistas sobre tecnología. Pero luego los que tenemos dentro del medio, in-house, para que nos entendamos, son puestos técnicos, sobre todo, que al final son especialistas en marketing, coordinadores de área, ya digo, pues a lo mejor comunicación, o sea, puestos muy técnicos que ayudan a que el engranaje, a la que la maquinaria del medio funcione. Todavía no tenemos el músculo para tener una redacción in-house, entonces, bueno, lo tenemos de momento en freelance y estamos construyendo, por así decirlo, como toda la maquinaria dentro del medio para que el núcleo pues funcione bien y de forma engrasada.
Al final se trata de tener especialistas o en Mm, un territorio o en un conocimiento o en tecnología. Cuanto más sepas de algo, más fácil, creo yo, claro. que existe la posibilidad de que vendas ese conocimiento. Oye, si tuvieras que explicar a alguien tu experiencia como emprendedor, entiendo que la recomendarías porque te está yendo razonablemente bien. ¿Qué contarías de lo mejor y lo peor de este periplo de estos años? Lo mejor creo que se aprende un montón, porque al final estás solo en el buen sentido. Al final es tu empresa, es como, yo que sé, los padres que tienen un crío, pues tienen que ir aprendiendo de un montón de cosas y además sobre la marcha. Ya digo, yo cuando entré en esto no tenía ni idea de nada, pero al final tienes que acabar aprendiendo de fiscalidad, de temas legales, de temas laborales, de temas de marketing, de comunicación. Es que al final tienes que ser un sabelotodo en el sentido más amplio. Y eso me parece súper bonito, porque al final creo que son cualidades laborales o profesionales que en el futuro te pueden servir para otra cosa y creo que te dejan puertas abiertas en muchos ámbitos. Ahora bien, creo que lo peor también, bueno, también otro aspecto que me gusta remarcar y es que al final, claro, con medios exitosos nosotros vemos como la parte buena, ¿no? La parte que ha sobrevivido. Pero es cierto también que hay mucha gente que fracasa en el intento. Creo que también es importante desidealizar, bueno, como que todos los supervivientes, porque también hay mucha gente que cae en el camino, pero a la vez a mí me gusta remarcar que una buena idea, bien estudiada, bien pensada, bien trabajada, con constancia, tiene muchísimas más probabilidades de éxito que algo que te apetece, te da la pájara un día, lo montas, pero eres inconsistente. Eso probablemente esté muerto al nacer. A mí me gusta decir que esto al final es talento, constancia y suerte. Nosotros creo que tenemos los tres elementos y por eso creo que nos ha funcionado. Y creo que mucha gente que tenga esos tres elementos, creo que tiene muchas probabilidades de funcionar. Te me parece súper interesante que al final eres dueño de tu propio trabajo. Yo no le rindo cuentas a nadie, a mis socios, pero porque es una cuestión de estructura empresarial. Y de Pero iguales, además. Ujú. claro, yo al final pues puedo trabajar en el buen y el mal sentido, porque tiene muchas caras, cuando quiero, como quiero, con quien quiero. Y eso da mucha libertad y a mí personalmente me da mucha satisfacción. Luego hay gente que prefiere pues ser un empleado y trabajar, que tenga un jefe, irse a las 5 a casa y no saber nada hasta el día siguiente. A mí de momento eso no me llama. También es cierto, yo tengo muy claro que el día que esto no me llene, pues cogeré las acciones, las venderé o lo que sea y me iré a hacer otra cosa. O sea, creo que eso también te da mucha libertad para decir, bueno, pues cuando creas que tu momento se ha acabado o que no te apetece o que quieres hacer otra cosa, pues coges y lo dejas y no pasa nada. Entonces creo que la empresa o el proyecto propio, bueno, tiene muchas ventajas, también es muy sacrificado, pero creo que también da muchas satisfacciones. Oye, que tengáis mucha suerte. Enhorabuena por el modelo, el que pega primero pega varias veces. Se os puede seguir en el orden mundial y seguramente muchos de los alumnos que están viendo esta entrevista os han visto, os han oído, os han leído en otros medios de comunicación, que eso Mm. también es muy importante y dice mucho de la credibilidad y el buen hacer que hay detrás de este proyecto. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Javier.